Buenos días chicos, hoy vamos a hablar de la derivada de una función. La clase anterior hablamos de la definición de derivada, que f' de x era igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Hoy vamos a ver un ejemplo de aplicación y a entender el porqué de las derivadas. Vamos a hallar la derivada de f de x igual a 3x al cuadrado más 5x menos 8. Para eso lo primero que tenemos que hallar es f de x más h. Esto es, f de x más h es igual a 3x más h elevado a la 2 más 5 por x más h menos 8. Fíjense que las x que tiene f de x son reemplazadas por x más h. Luego aplicamos el límite. ¿Esto qué quiere decir? Que me queda f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Destruyendo los paréntesis, que esto quiere decir que elevamos al cuadrado el binomio, multiplicamos por 5x más h y aplicamos el signo negativo, obtenemos esto. Acá no podemos darnos cuenta que 3x lo podemos simplificar con menos 3x al cuadrado, que 5x lo podemos simplificar con menos 5x y menos 8 lo podemos simplificar con 8. Al fin, al cabo, vamos a obtener una expresión como esta. Límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h cuadrado más 5h sobre h. Si nosotros reemplazamos h por 0, en el numerador vamos a obtener 0 y en el denominador 0. 0 sobre 0 es una forma indeterminada, por lo tanto tenemos que continuar tratando de simplificar. Para eso vamos a hallar factor común h en el numerador y nos queda h factor de 6x más 3h más 5 sobre h. Podemos simplificar la h del numerador con la h del denominador y obtenemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h más 5. Acá sí podemos aplicar el concepto de límite y reemplazamos h por 0. Eso implica que este término equivale a 0. Por lo tanto, vamos a obtener que f' de x es igual a 6x más 5, que es la derivada del polinomio inicial. A partir de este concepto se generaron diferentes derivadas de funciones trigonométricas, de funciones logarítmicas, de funciones exponenciales. A partir de ello les voy a colocar esta tabla, la cual ustedes tienen que aprender. Es muy importante que sepan estas derivadas. Veamos algunas reglas de derivación. La primera regla de ellas es la regla del producto. ¿Esto qué es? Si tenemos la multiplicación de dos funciones de f por g y hallamos su derivada va a estar definida de la siguiente forma: f' de x por g de x más f de x por g' de x. En este ejemplo tenemos que la función es y igual a 5x a la 4 por tangente de x. Acá podemos darnos cuenta que hay un producto de dos funciones. Al desarrollar la derivada obtenemos 20x3 por tangente de x más 5x4 por secante cuadrado de x. Tengan en cuenta lo siguiente, que esa es la derivada del primer término multiplicado por el segundo término sin derivar más el primer término sin derivar multiplicado por la derivada del segundo término. Otro ejemplo de esto puede ser que y sea igual a raíz cúbica de x por x cuadrado menos 1. ¿Esto qué implica? Que acá tenemos un producto de raíz cúbica de x por x cuadrado menos 1. Desarrollamos nuestra derivada y obtenemos que la derivada de raíz cúbica de x es 1/3 de raíz cúbica de x al cuadrado multiplicado por x cuadrado menos 1. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo
por el primero sin derivar. Tengan en cuenta que la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x. Otra regla es la regla del cociente. Si tenemos un cociente de dos funciones es f sobre g, donde g debe ser diferente de 0, obtenemos que su derivada es f' de x por g de x menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. Un ejemplo de esto puede ser x al cuadrado menos 1 sobre seno de x. Al realizar su derivada obtenemos lo siguiente. La derivada de x cuadrado menos 1 es 2x por seno de x. La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos x al cuadrado por coseno de x. El numerador por el denominador derivado. Sobre seno cuadrado de x. Otro ejemplo que podemos tener de esto puede ser 5x más 1 sobre el logaritmo de x. Aquí hallamos la derivada de 5x más 1, que es 5, por el denominador, menos la derivada del denominador. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por el numerador sin derivar, dividido sobre el logaritmo de x elevado al cuadrado. Esto es una fracción compleja. Las fracciones complejas no se entregan como respuesta. Por lo tanto, debemos hacer el proceso algebraico para simplificarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a elaborar la suma de fracciones en el numerador. Esto me genera 5x por logaritmo de x menos 5x más 1 sobre x, y todo esto sobre el logaritmo de x elevado a la 2. Haciendo producto de medios y extremos obtenemos que y' es igual a 5x por logaritmo natural de x menos 5x más 1 dividido sobre x por logaritmo natural de x a la 2. Bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias, que estén muy bien.